Bienvenidos a bordo del Nostromo. Mientras nos preparamos para la próxima temporada, hoy les traemos una cápsula de historia cargando simulación. Esto ocurrió apenas cuando yo era una niña. No recuerdo muy bien la edad que tenía en aquel entonces. Solo recuerdo que me encontraba en Guateque, municipio del departamento de Boyacá, en mi natal Colombia. No solía salir mucho, pero solían llevarme a la plaza cuando habían fiestas en el pueblo. Un día la señorita María me dijo que me vistiera y que fuéramos a la agencia, que iba a haber cohetes y vacas locas. Cuando llegamos, la plaza, el atrio de la iglesia y los andenes estaban llenos de gente. A mí me alzaron y me pusieron sobre el mostrador. Los cohetes ya habían empezado y de todos lados se oían cantos y gente que tocaba el tiple. De pronto sentimos un ruido terrible, un ruido que no parecía nada que hubiésemos escuchado antes. La gente empezó a correr en todas las direcciones. La mayor parte se refugió en la iglesia, otros entraban a las casas, los chicos se subían a los árboles. La agencia donde yo me encontraba, que quedaba de la parte alta en el andén, se llenó de gente. El ruido se aproximaba cada vez más. De pronto vimos aparecer por detrás de la iglesia un monstruo negro terrible que avanzaba hacia el centro de la plaza. Los ojos enormes y abiertos eran de un color amarillento y tenía tanta luz que iluminaban la mitad de la plaza. La gente se tiró al suelo de rodillas y empezaron a rezar y a echarse bendiciones. Una mujer que tenía 2 niños chiquitos los tiró al suelo y se acostó sobre ellos cubriéndolos como lo hacen las gallinas con sus huevos. Unos hombres avanzaron hacia la plaza con unos grandes palos en la mano. El animal entonces se detuvo en la mitad de la plaza y cerró los ojos. Era el primer automóvil que llegaba a Guateque. Tal vez pueda parecer rara la historia que te acabo de contar, pero es la memoria de la escritora colombiana Emma Reyes, la cual le escribió a Germán Arciniegas mediante un libro que recopila todas estas vivencias, las cuales se pueden encontrar en esta recopilación del libro Memorias por correspondencia. El terror, el pánico de la población de Guateque al ver semejante bestia en medio de la calle nos hace pensar en forma interesante cómo reaccionaron estos seres humanos del siglo pasado frente a lo que desconocían, y que en el pasado, estos grandes avances industriales a inicios de este siglo significaron cambios abruptos en la manera de vivir de las personas en su día a día. Piénsalo de esta forma. En los primeros años del siglo XX la gente miraba cómo los hermanos Wright utilizaban esos fabulosos aeroplanos que utilizaban de una forma particular. Pero no eran más que unos juguetes glorificados que podían permitirse solamente los ricos de aquella época. Pocos imaginarían, estas grandes masas, que tan solo una década después, esos mismos juguetitos se convertirían en aviones de combate y que serían fundamentales para el futuro de la sociedad y el arte bélico. Cuenta la historia que en los primeros años del cine, por allá en 1896, los hermanos Lumière proyectaron una cinta a la que llamaron La llegada de un tren a la estación de Ciotat. Esta era una cinta muy corta que precisamente mostraba eso, un tren llegando a una estación. Algo precaria, por supuesto, para la época, pero para ese momento suponía una novedad. Lo interesante del asunto es que se dice que los espectadores, al no estar acostumbrados al ver imágenes en movimiento en una pantalla, tuvieron miedo de que el tren, que avanzaba en su dirección, llegase hasta ellos. Se comentaba también que incluso parte del público abandonó la sala despavorida y que no volvió a entrar hasta que no se aseguraran de que el tren ya no estaba en la pantalla. Independientemente de si este hecho fue así o no, el impacto que causó esta innovación constituye las bases de lo que sería el cine posterior.
¿Y cómo podríamos olvidar a los cultos del cargamento que se presentaron en África y sobre todo en Oceanía? Aquellas tribus alejadas del resto del mundo que adoraban los regalos de los dioses que descendían del cielo a finales del siglo XIX e inicios del XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, la gran cantidad de equipo militar y suministrado que ambos bandos, aliados y el eje, lanzaron por el aire a las tropas en islas del Pacífico y en África, significaron cambios drásticos en el estilo de vida de los nativos, muchos de los cuales nunca habían visto cosas semejantes. Y es que al fin y al cabo, si tú como aborigen que estás en estas tierras, ves que un gran pájaro de metal lanza cosas al suelo, que vienen del cielo, que son aparentemente regalos que puedes utilizar, ¿qué llegarías a pensar? Por supuesto, que son regalos de los dioses. Ropa manufacturada, medicinas, comida enlatada, carpas, armas y otros bienes que llegaban en grandes cantidades para los soldados, quienes a menudo compartían parte de ella con los isleños y en otras ocasiones, por supuesto, también significaban regalos directos para la población. No me quiero imaginar la cara de horror y de satisfacción que tenían estos humanos al ver descender de lo alto monstruosidades que no conocían y que adoraron durante los años siguientes. Y estos fueron algunos de los monstruos que aterraron a los humanos de inicios del siglo pasado. Solo algunos, podemos mencionar muchos más. Avances tecnológicos que llegaron muy rápido, que hoy vemos como normales, pero que en su época podrían llegar a ser artefactos desconocidos, seres antinaturales. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué pasaría además si llegara este siguiente gran avance en nuestros días? El siguiente gran descubrimiento o avance tecnológico. ¿Cómo lo tomaríamos los humanos? ¿Nos aterraríamos? ¿Qué tan fácil nos adaptaríamos? ¿Crees que lo hemos visto todo? ¿Que esto ya no podría suceder? Bueno, déjame decirte que los seres humanos somos muy interesantes. El año pasado, 2020, se construyó por primera vez en la historia de Camerún una escalera eléctrica en un centro comercial. Y al contrario de lo que tú podrías pensar como un gran avance, el 80% de las personas se aterraron al verlas, pues no sabían cómo utilizarlas. Fue la gran atracción principal durante meses. En videos se pueden ver las grandes filas que hacían la gente simplemente para montarse en esta nueva atracción. Algunos que se subían se caían, otros huían de pavor, gritaban. Y no es algo que me esté inventando, puedes buscar tú mismo los videos en YouTube. Si esto ocurre en pleno siglo XXI, con algo que puede parecer tan simple como una escalera eléctrica, cabe preguntarse si en algún momento seremos esos mismos hombres que vieron hace más de un siglo estos avances. Horrorizados, sorprendidos por la ciencia, estupefactos frente a las hórridas imágenes que no se asemejan a nada que hayamos visto antes. ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en la caja de comentarios. Cerrando simulación. Danger. The emergency disrupt system is now. Suscríbete y dale like, por favor.